Yo soy Michelle Vadillo. Y yo soy Lorena Bracho. Bienvenidos a Me Salió del Alma. Invitados Que comparten su alma, su vulnerabilidad y su verdad. y lo haremos combinando conversación, energía y astrología védica. Para conocer un poco más a fondo del alma de cada persona que se sienta aquí con nosotros. Esto es Me Salió del Alma. Me Salió del Alma llega a ustedes gracias a Wine and Sense Club. Hoy nos acompaña Kalki Das, astrólogo védico, ingeniero de sistemas, sacerdote védico y sacerdote inca con más de 20 años de experiencia en el camino del conocimiento ancestral. Su vida ha estado dedicada al estudio, la práctica y la transmisión de la sabiduría védica y el chamanismo, siendo un puente entre lo sagrado, la conciencia y la vida cotidiana. Es un honor para nosotras tenerlo aquí para compartir hoy su visión con ustedes, la visión de su recorrido, su disciplina y su profundidad espiritual y esa sabiduría que se lee, pero que también se vive, así como la vive él. Así como los mitos y verdades de esta ciencia ancestral, hoy descubriremos mucho más acerca de Kalki Das, astrología védica y mucho más. Bienvenido a Me Salió del Alma. Muchas gracias. Gracias, Bienvenido, Michelle. Kalki. Gracias por la linda introducción a este espacio. Muy honrado de poder compartir con ustedes. Bueno, finalmente lo logramos tenerte aquí porque como alma libre que eres, que es a veces difícil dar contigo, estás entre Perú, Miami, India. Y pues tenerte aquí para nosotras nos da muchísima alegría porque sabemos que hoy esas personas que nos están viendo van a aprender mucho más de lo que a lo mejor ya tienen en mente, ¿no? En su conocimiento. No, encantado de poder compartir lo que he aprendido en mi camino estos, bueno, yo diría son 20 años oficialmente, pero en realidad es más que eso. Y feliz de poderlo entregar desde el corazón, como lo recibí de mis maestros, y dárselo a la gente de la mejor manera. Y mucha gente se pregunta, Lore, bueno, pero ¿cómo es eso que él es astrólogo védico, es sacerdote védico, pero su fisonomía, su físico, pareciera que fuera del Perú? Y sí, claro, efectivamente eres nacido en Perú, Sí, y eres claro, chamán también peruano, ¿no? Sí, claro. Inca. Sí. Bueno, sí, de parte de mi madre somos descendientes del segundo Inca. Mi apellido en documentos es Sinchi, somos descendientes de Inca Sinchi Roca, esa es la tradición oral de nuestra familia y mantenemos muchas de nuestras prácticas ancestrales, entre ellos la danza, honrar las ceremonias, festividades especiales, que luego ya con la llegada de la tradición europea se amalgamaron y se fusionaron. Entonces muchas fiestas patronales tienen esta mezcla de sincretismo andino con sincretismo católico fusionado. Entonces, desde niño siempre mi padre y mi mamá nos llevaban a la montaña, y en la montaña siempre se despertó esta fascinación por ver las estrellas y entender más las estrellas. Ya con los años pues me di cuenta que esas estrellas también habían causado fascinación a los sabios de América, a los sabios de la India, y habían construido templos, filosofía, modos de vida alrededor de lo que las estrellas, el sol y la luna hablaban a la humanidad. Y bueno, ahí fue el inicio, por así decirlo, ¿no? El inicio de mi curiosidad por todo este camino de alta conciencia. Que además, pues, obviamente lo llevas en la sangre y has sido un niño muy precoz también. Muy curioso y problemático, Muy curioso, diría mi madre también. Pero eso es una de las cosas bonitas también de atravesar este camino, este recorrido espiritual, de tener alma curiosa, exploradora, de no conformarse con una sola cosa, un solo concepto, una sola idea. Bueno, obviamente hay de todo, ¿no? Y hay personas que a lo mejor les gusta explorar y hay personas que les gusta quedarse en su zona conocida. Sí. Entonces es muy bonito tener la oportunidad en esta vida de poder unir esas dos filosofías tan interesantes que en lo particular tú sabes muy bien porque bueno, es mi maestro de astrología védica, que desde que comencé ese estudio junto a ti, pues se me abrieron muchísimos otros portales más, ¿no? Era como atravesar uno tras otro y era como
esos aha moments, momentos wow, momentos de que, como decimos en Venezuela, me cayó la relocha. Suena bonito. Sí, o sea, para mí fue increíble. Bueno, gracias. Sí, cuando yo también comencé a despertar esta curiosidad y ya desde mi mayoría de edad tomar decisiones por mí, porque hasta antes de ser mayor de edad uno pues depende de la aprobación de los padres, ¿no? Los papás son como los naturales protectores, ¿no? Mamá, papá. Y recién cumplido 18 años tomo la decisión de irme a vivir a un monasterio de yoga. Y me recuerdo, no sé, me recuerdo mucho el mensaje de mi madre, ¿no? Con todo su amor y su dolor también de que su hijo se iba a otro lado a vivir. Me decía mi madre, no, pero hijo, ¿qué te ha faltado acá? Si todo te lo hemos dado. Y yo dentro de mí decía, pero yo no me estoy yendo porque me falta algo, o sea, simplemente es mi búsqueda interna, ¿no? O sea, pero claro, el amor de madre siempre piensa que cuando un hijo da otros pasos es porque le faltó algo en la casa, pero no es necesariamente siempre así. No fue mi caso. En el caso mío era más como querer descubrir la esencia que conecta lo divino con lo humano. Y en ese momento pues el camino de yoga se abrió para mí y tomé iniciación a los 17 años de edad y ahí fue que me dieron el nombre de Kalki Avatar Das, ese es el nombre formal completo. Pero para no hacerla tan larga, Kalki nomás, ¿no? Con cariño. Y bueno, de ahí ya comenzó mi exploración con toda la información. En la vida monástica teníamos acceso a una librería maravillosa. Kalki, y esa geográficamente hablando, a esa edad estabas en Perú. Estaba en Perú. ¿Y el sí. monasterio donde fuiste? Estaba también en Perú. Estaba también en Perú. Mi primer monasterio base, por así decirlo, fue en Perú. Y ya después estuve en Chile, en Colombia, en Alemania y en la India, obviamente, ¿no? Todo a través de sí, del linaje, de esa vida monástica. Sí, de la vida monástica, sí. Que sacando cuentas, añitos más, añitos menos, fueron 9 años en ese rol de monjecito. Wow. Sí. Bueno, sí. a ver, te iba a preguntar justamente qué inició esa chispa porque en Perú, al igual que en Venezuela, la conciencia católica predomina, pues, ¿no? Me encanta el sincretismo, me encanta cómo lo usaste porque es como si lo pudiera ver. Claro. Pero ya de ahí brincar al yoga, ahí, claro. ¿qué desató esa decisión? Bueno, les voy a contar un secreto personal. Qué bueno, aquí estamos para eso. Les voy a contar un secreto personal. Esto es algo que muy poca gente conoce de mí, pero se los voy a contar desde el corazón porque ya que abrió este espacio, vamos para allá. Y vibras mucha integridad. Gracias. Trato de ser íntegro en mi vida siempre, ¿no? Entonces, bueno, mis padres, en su gran esfuerzo y expresión de amor, me matricularon en un colegio católico. Desde niño crecí, me formé y me gradué en un colegio católico. Entonces tuve formación católica de madres católicas que venían de España. Fervoroso. Una estructura muy sólida católica. También fui catequista, di como asistencia para gente que se quería confirmar en el camino católico. Yo me confirmé católico también. Monaguillo. Claro, más o menos como en ese rol, ¿no? Como queriendo entrar en ese rol de monaguillo, pero era más a los chicos en ese momento que estaban en la secundaria, que tenían este llamado a tener la confirmación, de tener a alguien que les diga, sí, por acá es, ¿no? Entonces yo estaba ahí. Mi curso favorito de niño era religión. Ese es otro secreto que les estoy contando. y desde niño, cuando me recuerdo las monjas del colegio nos llevaron a explorar conventos antiguos que están en Lima, porque tú sabes, ¿no? Lima fue la capital del virreinato del Perú, entonces hay muchos monasterios que tienen 300 años, 400 años. Sí, Impresionantes, con las catacumbas sí. abajo. No, y los frescos que Claro. tienen. Uy. Y recuerdo cuando fui al monasterio de los monjes franciscanos y entré ahí, era como que ya conocía ese lugar.
Entonces había como algún llamado ahí a lo divino a través del código católico, a través de las enseñanzas de Jesús. Y acá es donde viene el secreto que les había dicho. En uno de los tantos retiros que tuvimos durante esa etapa de la secundaria en el Perú, podría decirlo, ¿no? Que tuve esa experiencia de conexión con lo sagrado a través de Jesucristo, de Jesús de Nazaret. Y bueno, fue algo muy profundo, muy personal, muy mío. Y bueno, eso como que llevó una nueva faceta en mi vida. O sea, que estamos hablando de una suerte de revelación. Claro, vamos a decirlo, podríamos llamarlo revelación, de que era real esa dinámica con lo divino, con lo sagrado a través de Jesús de Nazaret. Entonces, pasa el tiempo, la vida sucede, tuve mi crisis con lo divino también, elijo alejarme de lo divino. O del dogma. Por el dogma, sí. Una de las razones fue el dogma. Y luego tuve como mi año de ateo, por así llamarlo. Tuve mi año en que leía pues los clásicos pensadores que son ateos, que estaban de moda en esa época también en Sudamérica, ya ustedes se pueden imaginar. Y en esa época me sentí por un lado rebelde, por un lado como, bueno, estoy explorando una faceta que antes no me permitía por el dogma religioso, etc. Pero la conclusión de toda esa faceta humana descontrolada, por así llamarlo, fue el vacío interno. O sea, chiquito, jovencito, me sentía vacío, como que acá falta algo. Y me recuerdo, en ese momento, ya acá, otro secreto más, me recuerdo que estaba caminando por una calle específica de Lima, calle por donde yo caminaba mucho para ir a la casa y de la casa al colegio. Ya había terminado el colegio y todo eso en ese momento, ya estaba fuera de la secundaria, estaba comenzando a estudiar administración de empresas, que fue mi primera carrera. Me recuerdo que caminando ahí tuve un momento ajá, como dice, ¿no? El momento ajá, y me sentía vacío, insatisfecho, sin propósito. Y le dije a Jesús de Nazaret, caminando, le dije, bueno, compadre, yo me sentí bien cuando tú estabas como parte de mi vida. Y ahora que no eres parte de mi vida, no has sido parte de mi vida el último año y medio, no me he sentido. Le dije, te voy a dar una chance. Te voy a dar un chance más. ¿Qué tal si nos damos una chance? Le dije así a Joshua, ¿no? A Jesús de Nazaret. Le dije, si eres real, dame un mensaje lo más pronto posible de que la conexión con lo divino es real. Que no, todo lo que me hiciste sentir no fue una suerte de alucinación o experiencia falsa, por así decirlo. Y al día siguiente, después de ese momento epitáfico que le dije eso, le hablé así a Joshua, a Jesús de Nazaret. Al día siguiente un amigo muy querido del colegio, con el que también habíamos explorado mucho la vida, me llama y me dice, oye, ¿sabes qué? Hay un centro de Bhakti Yoga que han abierto y hay unos manes que están dando unas charlas sobre el Bhagavad Gita. Compadre, te responden todas las preguntas que no nos respondieron en el colegio. Y yo pues tenía mi arsenal de preguntas, pues tenía 15 preguntas que la primera pregunta hacía temblar a las monjas, la segunda pregunta hacía temblar a los curas. O sea, tenía con todo cariño lo cuento, no lo cuento como algo negativo. No, bueno, pero claro. Pero bueno, no. Suele suceder. ya entiendo por qué eras el rebelde de la casa. Sí, pues, ¿no? sí. Pero yo creo que todo lo que de alguna manera hemos transitado el camino de, no espiritual, pero de la curiosidad, de que de verdad cuestionar el sistema. Se hace esas preguntas, 15, 20. Pues, ¿no? Una de las cosas más lindas que aprendí en 2016, 2017, cuando conocí a mi maestro de rituales, de todo lo que es la parte ceremonial más ancestral de la India, él me dijo, Kalki, yo te voy a dar la bienvenida bajo una condición. Y ahí me dice, ¿no? ¿Qué es Vedanta? Yo ya tenía mis años estudiando Vedanta, ¿no? Yo le digo, Guruji, Vedanta es
el estudio de los Vedas, bla, 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 la síntesis. No. ¿Qué es Vedanta? ¿Qué significa practicar Vedanta? Me dice. Entonces yo le lanzaba una respuesta, la segunda, la tercera, me decía, no, está bien, pero no, es más que eso. Entonces yo le digo, no, Guruji, dígame usted, porque ya, o sea, lo que le he dado es lo que aprendí. Me dijo, Vedanta significa cuestionarlo todo. Y lo cuestionas desde el amor, porque el amor te va a saber responder. Y dije, wow. Aquí fue. Acá es. Acá es. Entonces ahí encontré el sentido de por qué ese niño cuestionaba todo, Claro. ¿no? Y por qué ese niño de 15, no, ¿cuánto tenía en ese momento? 16, 17 años. 17 años. Se sintió feliz de conocer a este amigo que me llevó al centro de Bhakti. Y yo fui al día siguiente con mi amigo, ¿no? Dije, bueno, el man responde las preguntas, voy a llevarle mi arsenal de preguntas. O sea, yo tenía todo mi cuestionario ahí escrito, ¿no? Y así comenzó este recorrido que ya lleva más de 20 años. Sí, que sí, comenzó, sí. a veces uno cree que es casualidad, pero nada es casualidad. Y yo siento que la divinidad nos va llevando lentamente y poco a poco hasta que de repente nos los pone aquí enfrente y está de nuestra parte si queremos verlo o no, si queremos seguir o no. O si estamos listos. Si estamos, yo pienso que cuando llega pues hay un alistamiento, nuestra alma lo está pidiendo desde hace tiempo. Sí. O sea, es como, aquí está, aquí te lo presento. Entonces, tú decides si lo escoges o no lo escoges. Exacto. Hay personas que por miedo deciden irse y dejar eso hasta ahí. Hay personas que por curiosidad deciden ir más adentro, más profundo. Y ese pues ha sido tu caso. Y es el caso de muchos compañeros también en el camino, yo me doy cuenta, ¿no? Claro, hay una explicación que un maestro una vez dio, dijo, cada historia de una persona que está en el camino de la alta conciencia es un milagro. Y es un libro en sí, ¿no? Y yo de verdad, o sea, yo feliz de compartir mi historia, que resuene con quien siente resonar, maravilloso, pero yo sé que también, así como yo, hay millones de personas en el camino de la alta conciencia que también sus vidas son un milagro, ¿no? Y deben ser honrados como tal, ¿no? Entonces, y apreciar eso. Pues para ir desmitificando acá tantas cosas que tenemos en nuestra mente, que pues nos han condicionado desde hace tanto tiempo, casi que desde que nacemos y por lo que estamos rodeados, podemos comenzar a desmitificar un poco, ya que hablaste de Jesús y hablaste de la religión, un poco del catolicismo y a lo mejor esa mirada un poco con precaución de algunas personas que tienen en torno al yoga, es explicar un poco que no hay separación, sino que más bien hay unión. Claro. O sea, el que quiera ver separación, va a haber separación. Definitivamente, ¿no? Y el que quiera ver unión, también va a haber unión. Porque, o sea, mi padre ha sido uno de mis primeros maestros. Yo tenía 14 años. Me dice, porque estábamos hablando mucho sobre mi camino católico en el colegio, mi rol asistiendo a gente, a compañeros en el colegio para la confirmación. Y mi papá me bota una bomba así, ¿no? Elegante, mi padre siempre me dice, pero ¿tú sabías que Jesús estuvo en la India? Y yo le dije, ¿cómo? Me dijo, claro, Jesús estuvo en la India. Pregúntale, si quieres, a las monjas a ver qué te dicen. No, yo les dije eso a las monjas y casi me expulsan del colegio. ¿No? Entonces ya después mi papá me dio un libro que sustentaba la razón de por qué. En ese libro pues explicaba una teoría de que Jesucristo caminó en retribución a la visita de los llamados 3 Reyes Magos, que eran en realidad 3, en mi estudio, en mi análisis, son 3 sacerdotes de 3 linajes diferentes. Uno de ellos es un sacerdote védico, el otro un sacerdote persa y el otro un sacerdote egipcio. También por la calidad de ofrenda que llevaba cada uno de ellos, te puedes dar cuenta de eso. Entonces, Yoshua, Jesús de Nazaret, durante el periodo que se perdió, los años perdidos, los años donde no se habla mucho de su vida, que por lo que yo he logrado estudiar y más o menos seguir la narrativa local también, es que él visitó en retribución, en gratitud de esos 3 lugares. Y en Jagannath Puri, que es un centro ceremonial muy famoso en el este de la India, se habla de la visita de Isha. Isha es Yoshua, Isha es Jesús de Nazaret.
y cómo él creó como una revolución espiritual en ese mismo lugar, ¿no? La conciencia crística. Claro, exacto. Entonces, incluso hay como, se reconoce en los textos históricos de este templo muy antiguo, es el templo de Jagannath Puri, es un templo muy antiguo. Se habla que Joshua Isha visitó, ¿no? Entonces, hay conexión entre las enseñanzas universales de amor que Jesús de Nazaret da y el mensaje de amor universal que los Vedas también da. Sí, claro que sí hay. ¿Hay resonancia? Claro que sí hay. Hay ángulos de vista donde son muy análogos, vamos a decirlo así, muy similares en su práctica, en su expresión, sí lo hay. Ahora, ¿también hay puntos de vista diferentes? Sí, también. Obviamente también, ¿no? Entonces, personalmente, yo, en mi vida personal, yo he reconciliado de que más allá de si Joshua, Jesús de Nazaret, visitó o no visitó, o practicó o no practicó yoga o meditación o lo que sea, él es un agente de la divinidad, él es llámalo hijo de Dios, su mensaje es un mensaje universal de amor. De amor, totalmente. Entonces, ese mensaje universal de amor, para los corazones que resuenen, maravilloso. Es un mensaje que armoniza, reconcilia, sí. Tiene ese aspecto, sí. Y se le tiene que dar ese espacio de respeto, de honor, de aprecio, sí. Y obviamente, si queremos entrar a temas controversiales, también podemos entrar a temas controversiales. Pero, sí, ¿por qué no? Pero prefiero dejarlo como en esa primera plataforma, ¿no? De que se reconcilia la enseñanza de Cristo, la enseñanza de Joshua. En realidad no se podría decir, no es algo nuevo lo que Jesucristo presenta. Ahora, la manera en que lo entrega y con su acto y con su vida y con su ejemplo magnifica el mensaje, obviamente, maravilloso, ¿no? Pero también a lo largo de la historia han habido diferentes grandes personalidades que lo han hecho, ¿no? Claro. Sí. En todas las culturas. Sí, en diferentes culturas, diferentes tradiciones, diferentes eras. Ahora, claro, ya miremos, ¿no? Nuestros años actuales de vida, el ciclo en que la humanidad se mueve es desde la vida de Joshua, desde la vida de Jesús de Nazaret. Claro. O sea, alguna importancia tiene la vida de él, ¿no? Claro. Entonces hay los años, 2025, el año en el que estamos grabando esto, Después de Cristo. es después de Cristo. Claro. ¿No? Le quieren llamar ahora como era moderna o era actual. Sí. ¿Cierto? ¿Verdad que he notado la abreviación le quieren cambiar. Sutil, ¿no? sí. Pero en realidad, o sea, él marca un antes y después en la historia de la línea de tiempo de la humanidad. ¿Y si piensas que de algún modo la Iglesia Católica se va a modificar a estos nuevos tiempos? Sí lo puedes ver como astrólogo védico, que siento en lo particular que estamos viendo como una apertura como a inclinarse a esa integración entre lo que es esta era de Kali Yuga, que la llamamos en las ciencias védicas, con la Iglesia. O sea, siento que hay como ese querer, ¿no?, de llamar a la gente hacia una nueva visión, como más abierta y no con tanto dogma. Claro, lo que yo sí, mira... Un cambio de estructura, tal vez. Bueno, la Iglesia a lo largo de los 2000 años se ha reinventado varias veces, ¿no? O sea, que se reinvente no es algo nuevo. O sea, el tipo de papado y los diferentes... vamos a decir así, modos de conducta de la Iglesia Católica han ido evolucionando con el tiempo. Bueno, también, porque es una institución de humanos. Claro, para humanos. Exacto. Entonces, personalmente yo creo que a los que estamos en el camino de la alta conciencia, eso es como, no debería ser la consideración más importante. Lo más importante es el mensaje de Jesús de Nazaret. La conciencia. La conciencia crística, el mensaje, lo que representa la Virgen María. Claro. Y María Magdalena. María Magdalena, lo que representa el Espíritu Santo, la vida de los santos también. Muchos santos han creado nuevas olas de conciencia sagrada también. Claro. San Francisco de Asís, o sea, llegó a impactar tanto mi vida que hasta tuve que ir a Assisi, fui a Italia, a Assisi, para poder retribuir en gratitud, ¿no?, lo que él en algún momento manifestó en mi vida también, ¿no? Claro. Lo que pasa es que es interesante cuando puedes hablar
de todos esos temas desde el punto de vista de cada una de las conciencias. Claro, exacto. Y no desde el dogma, porque ahí es Correcto. donde empieza El tema de la iglesia, Claro. las estructuras. Y claro, la estructura como tal, mira, debe respetarse. Si hay un orden, una estructura que mantiene, sostiene, debe respetarse eso. No deberíamos tratar de interferir en algo que pues tiene su propio manejo, por así decirlo, ¿no? o su propio control. O su propio control, sí, exacto, exacto. Entonces, ahora, en mi estudio personal, de estudiar los diferentes linajes que salen del cristianismo, yo siempre voy a guardar un respeto, cariño, aprecio especial por las dos iglesias originales, por la ortodoxa y la católica. O sea... Que son dos líneas de pensamiento. Sí, muy unidas, con diferencias, pero por ejemplo, ¿no? Los códigos católicos te permiten, y hablando del yoga, ¿no? Te permiten la idea que también está la divinidad y están los agentes de la divinidad, que es Dios y los santos. Sí. Las otras iglesias no te permiten tener esa noción de que Dios, la divinidad, tiene agentes. Sí, sí. Mutilan a los santos. Sí, es otra Es otra cosmovisión. Y no está incluida María en eso. Y no incluyen a Claro. ninguna de las Marías. Claro. El Para cristianismo. nada. Claro. Es más, hay algunos grupos de cristianos que condenan a María. Claro, Sí. claro, claro. Sí. La totalmente. condenan horrible, ¿no? Entonces, imagínate, la madre de Cristo, la que tuvo en su vientre a Cristo, condenarla y rebajarla a un nivel horrible. Sí. Entonces, esas consideraciones yo prefiero como no como resonar con ellas, no comulgar con ellas, no sentarme en la misma mesa, porque ¿para qué, no? Bueno, pero es que lo dijiste muy bien, porque es parte de la historia de la humanidad. Claro. O sea, Sí. ya aquí saliéndonos del tema espiritual, es un tema histórico. Sí, es un tema histórico, sí, es un tema histórico. Y de la historia tenemos que aprender, ¿no? Correcto. Y cuestionarla con amor, lo que habíamos dicho Vedanta, ¿no? Ajá. Saber cuestionar, ¿no? Cuestionarlo con amor y aprender de ello. Claro. Sí, sacar la mejor versión de lo que esté Lo en que esa más enseñanza. resuene con uno. Claro, exacto, Claro. exacto, sí. Y poder unir todo, porque al final es religión, pero al final también es astrología védica, que también hay un misconception ahí de que hay muchas personas que piensan que no es una ciencia. Tiene su aspecto científico, claro que sí, porque es ciencia el movimiento de los planetas, la posición de las estrellas, es ciencia, sí. Pero la manera en que uno interactúa con esas vibraciones, con esas dinámicas, deja de ser ciencia y se vuelve Una interpretación. Conexión, conexión intuición. humana, conexión de corazón a corazón. Sí, Vibración, resonancia. sí. Entonces, sí, tiene su aspecto científico, claro que sí. Los ciclos, los solsticios, los equinoccios. Y que viene de los Vedas también. También. Como parte de los 6 Vedangas, ¿no? Sí, Como- sí. Dentro de el Jyotish o lo que es La ciencia de la luz. la ciencia de la luz, ¿no? Es parte de uno de los del conocimiento védico. Se estudia, así como se estudia también la ciencia de la naturaleza, la ciencia de la medicina, la Ayurveda. Entonces el Jyotish es una rama que también complementa las otras ramas de conocimiento humano, ¿no? Entonces, bueno, la historia de la humanidad está directamente vinculada a los mensajes de las estrellas y los planetas. Si miramos Göbekli Tepe, Göbekli Tepe es un monumento a los tránsitos astronómicos, ¿no? Caral, que es la civilización más antigua encontrada en el continente americano, oficialmente, ¿no? Espera que exploren la selva y van a encontrar más. Pero en Caral, que es oficialmente la civilización más antigua de América, también está directamente, es un observatorio astronómico. Sin duda. Todas las antiguas civilizaciones Egipto, tienen todas. pruebas Todas. arquitectónicas tangibles que demuestran lo que tú Exacto. estás diciendo. Exacto. Pero mira, Calgi, volviendo a ti. Entonces, cuando entraste a esos monasterios, ¿recibiste las respuestas que estabas buscando? Las afirmaciones de que si ese era tu camino o no, que asumo que sí, porque es el camino que te aventuraste, ¿no? Pero, Sí, lo haré, claro. pero de Perú, ¿cómo
¿Cómo paraste en la ¿Cómo- India? cómo paró para la- esperando que nos digan cómo llegó ahí. Un vuelo Lufthansa. No, como dicen, puedes comprar el ticket, pero la conciencia. No, claro. Es que hay Consciente. muchas personas que llegan por el yoga físico. Claro. O sea, la historia de muchas personas es, no, yo entré aquí porque yo comencé haciendo asanas de yoga. Claro. Y comencé y me certifiqué, hice esto y aquello, pero de repente algo más los llevó a algo más. Sí, correcto. Entonces no es tu historia, o sea, tú no, No. comenzaste por las asanas de yoga, No. comenzaste por esa curiosidad interior Sí, de ver que existía algo más allá y de ese vacío que sentías. Ujú. Esa es la alumna atenta que está repitiendo. ¿Estás Es oyendo? buena alumna. Es buena alumna. A mí me apasiona mucho el tema de la astrología, primero porque aquí no estamos para hablar de mí, pero pues yo no creía en estas cosas de la astrología. Yo era muy académica, muy mental, y me faltaba ese desarrollo de la conexión con el corazón, ¿no? Con el amor, con la intuición, y pues contigo pude ir abriendo más ese espacio. Y cuando nos empiezas a contar que además de los planetas hay estrellas llamadas nakshatras, y que cada una de esas nakshatras tiene un ADN y tiene una característica y una personalidad, por decirlo de alguna manera, propia, y que cada uno de nosotros tenemos esas nakshatras y viven con nosotros, ahí fue otra historia. Entonces, hablando de historia, la astrología védica es la más antigua. Hay un dilema si nace en Mesopotamia o Babilonia, otros dicen que es India, hay otros que se atreven a decir incluso que está en la Cábala, ¿no? Que nace en el judaísmo. Yo quiero que tú lo aclares porque pues, para eso estás aquí también. Wow. Tienes una lista de... Para que quede, para de que quede puntos a claro. desarrollar. Mira, hay que darle crédito. Una de las facultades que el ser humano a veces olvida es saberle dar crédito de dónde vienen las cosas. Y a veces en nuestra búsqueda de sobresalir sobre otros, no le damos los honores o el reconocimiento a otras personas o a otros linajes. El linaje védico mínimo tiene 12.000 años de observación del cielo. Mínimo. Podría darte números más grandes, Sí, 55.000 años. Me los han dado. Podría darte números incluso más grandes de 55.000 años, pero mínimo lo que está graficado en los textos antiguos, con la gráfica del cielo como estaba descrito, mínimo 12.000 años. Entonces, ese es el crédito que viene de la tradición que se desarrolló en lo que hoy se llama India. Antiguamente se llamaba Bharat, ¿no? Bharat, que es el nombre espiritual de la India, por así llamarlo, ¿no? Entonces, este cuerpo de sabiduría se desarrolló, se forjó, se inspiró, se preservó ahí, sí. Punto. Ahora, eso no quita que a lo largo de la evolución de miles de años hayan habido sabios de diferentes zonas del mundo que interactuaron con sabios que también eran de la India o de Bharat y que compartieron sabiduría y complementaron sabiduría. Por ejemplo, el sistema ancestral de astrología, que eso es algo que hemos hablado contigo en las clases, el sistema ancestral de la astrología védica es el de las estrellas, es el de los nakshatras. No es el de los 12 signos, no es el de las 12 casas. 12 signos y 12 casas fue una creación de Mesopotamia, Egipto, que se desarrolló en base muy sólida en Grecia. Y luego un sabio llamado Yavanacharya, hace aproximadamente 3.500 años o 3.000 años atrás, él es el que va hasta la zona de lo que hoy se llama Grecia, adquiere este conocimiento de los 12 signos, las 12 casas, resuena con él y él lo lleva de nuevo a su escuela y lo comparte y luego se integra esta nueva capa de análisis que es a través de los 12 signos y las 12 casas dentro de la cosmovisión védica. Pero la astrología ancestral de los 27 nakshatras, de los 4 padas dentro de cada nakshatra, de las 108 secciones del cielo, eso es védico. Eso se desarrolla en la zona que se llama hoy Bharat, en la zona que hoy se llama India, y ese es el crédito y se tiene que reconocer eso a ellos. Podemos decir que en Occidente entonces llegó solo una parte de esa astrología. Claro, llega una sola parte, ¿por qué? Porque en el Bhagavad Gita se hablan de 4 divisiones de conciencia. Están
Krishna menciona en el Bhagavad Gita que de acuerdo a la naturaleza de la vida diaria del ser humano, expresa 4 roles de vida, que ahora se le llaman las 4 castas, pero en realidad es una inclinación natural que tiene el ser humano de cómo moverse en el mundo. Entonces esas 4 dinámicas son sacerdote, Brahmana, el brahmana, ¿no? Guerrero, el administrador, el kshatriya, el negociante, que es el vaishya, y el obrero trabajador, que es el shudra. Esto de acá nunca en la historia védica fue impuesto, sino era de acuerdo a naturaleza propia del individuo. Fue impuesto por los ingleses cuando invaden India. Fue impuesto un poco más atrás. Fue impuesto, musulmanes. Claro, se comenzó a imponer hace 1000 años atrás con la llegada de la primera invasión musulmana. La invasión musulmana en India dura 700 años. Mucho se habla del holocausto, pero muy poco se menciona el holocausto que causó el Islam en India por 700 años. Eso ya es un dato que les dejo a cada uno para que investiguen. Los últimos 300 años de invasión que tuvo India fue invasión inglesa. Y entonces ahí es donde se crea este sistema de castas muy rígido, muy frío, muy inhumano, que con la intención de dividir, claro. Separar. Divide y vencerás. Divide y vencerás. Entonces, ¿por qué te estaba mencionando todo esto? Porque la inclinación natural del ser humano no es que todos van a ser sacerdotes, no es que todos van a ser administradores, no es que todos van a ser empresarios, no es que todos van a ser obreros. Cada uno tiene su inclinación natural. Su libre albedrío. Su libre albedrío. Y eso debe respetarse. Entonces, en el Gita se menciona ese detalle, Krishna lo menciona claro, y ahí es donde también eso va en concordancia con el mensaje de la astrología védica, ¿no? Que de acuerdo al momento en que uno nace, uno tiene una afinidad, un rol natural claro. Entonces, por eso es que no se debe como tratar de agrupar en grupos generales o en cajitas generales como, si tú eres Aries, te metemos a esta caja. Si tú eres Libra, te metemos a esta caja. Si tú eres Leo, te metemos a esta caja. No, eso yo personalmente no lo hago, tú sabes, yo no lo enseño así. Y menos con los planetas. O sea, hay algo muy importante que tú dijiste alguna vez, que es que todos somos todos los signos, somos todos los planetas, porque comenzamos nuestro recorrido de la casa 1 hasta llegar a la casa 12 y pasamos por todas esas casas y por todos esos signos. Todos somos todos, sí. Sí. Sí, solamente hay que saber reconocer los momentos en que se activa, más permitido, sí. Ahora, la vida del ser humano es más fácil cuando uno entiende los símbolos del cielo. Sin duda, los arquetipos. Claro, los arquetipos, exacto. Total. Eso que es la palabra más hermosa que en los últimos 100 años se ha podido crear gracias a Carl Jung, los arquetipos. Maravilloso. Eso es algo que se habla mucho en la tradición védica, el uso de arquetipos. Entonces, cuando el ser humano vive en armonía con el cielo, naturalmente va a vivir en armonía con la naturaleza. Y ese concepto de unidad... Como es arriba es abajo. Como es arriba es abajo. Como es adentro es afuera. Claro. Total. Ese concepto de equilibrio, de unidad, ¿no? De estar en armonía con la naturaleza y con el cielo, eso es lo que se llama en la tradición védica el Brahman, lo que se puede decir. ¿No? ¿Y por qué te echaba toda esta historia? Era para culminar en lo siguiente, de que los que preservaban la sabiduría ancestral de la astrología siempre fue la orden sacerdotal, los brahmanas. Entonces, en los últimos 12.000 años, la orden sacerdotal es la que ha mantenido este conocimiento sí. Para ellos, lo manejan, lo dominan al revés y al derecho. Ahora, ¿este conocimiento es accesible para otros tipos de grupos? No, la verdad que no. No fácilmente. Entonces, la astrología védica, que generalmente se ha vuelto, en un buen sentido, ¿no?, más conocida, no necesariamente viene de esta fuente. De los brahmanes. De los brahmanas. Sí. Bueno, porque igual también ha pasado que se ha tergiversado y ha caído en manos de personas que a lo mejor no son
no son de la casta ahora mismo. Claro. Como todo se ha diluido, ha cambiado, Sí. ha pasado a otras manos. Sí, eso es verdad. Entonces es importante buscar también a un astrólogo védico que se sepa que viene de esos maestros. Yo recomiendo que sí. Para ahorrarte tiempo. Porque, claro, puedes hacer el camino largo también. Felicitaciones si quieres hacer el camino largo. Pero el camino más directo es obviamente ir a la fuente, ¿no? Como en todo. Claro, el detalle es que no todos los sacerdotes védicos tienen la apertura de dar estos conocimientos sí. que son muy sagrados, muy queridos, muy confidenciales de ellos. Sí. Y que han sido transmitidos de oreja a oreja. De oreja, literalmente de oreja a oreja. O sea, el gurú lo recibió en su oreja de su maestro y mi maestro lo recibió en su orejita y me lo entrega a mí en mi orejita y yo se los paso a ustedes a través de su orejita. Es así, ese es el símbolo, el canal conductivo simbólico, por así decirlo, ¿no? Y ¿se puede aprender de los libros directamente? Claro. ¿Se puede aprender de workshops diferentes? Claro que sí. Depende qué grado de profundidad y claridad también uno desea, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? Como todo en la vida. Qué grado de profundidad uno quiere, qué grado de claridad uno quiere y ya. Entonces, pero igual bienvenido el que tenga el interés, la curiosidad de conocer sobre esta astronomía ancestral, maravilloso. Conocer esta astronomía ancestral me permitió después encontrarme con mis hermanos chamanes, mis ayoks de los Andes y poder intercambiar conocimiento a ese nivel. Eso, porque es precisamente la pregunta que tú sabes que te vengo haciendo desde hace rato. Eso me parece muy lindo porque supongo llegas a un punto en el que te das cuenta que no somos tan diferentes, ¿no? Aunque vengamos de distintas latitudes, esas conciencias, esos arquetipos, en esencia, están alrededor del corazón, ¿no? Mira, lo hablé con mis maestros, amigos, compañeros del grado sacerdotal en los Andes. Y ellos me decían, somos prácticamente iguales. Después lo hablé con mis guías, mis maestros en la India, y uno de linaje que Michelle conoce, ¿no? Un maestro que tiene más de mil años, su linaje es de más de 1000 años. Y me decía, Kalki, es prácticamente lo mismo. 98% igual, me dijo incluso. Y yo, wow. ¿No? Cuando le enseñé la ritualidad, los símbolos, cómo nosotros utilizamos los arquetipos, la energía del cosmos, la energía de la tierra. Los elementos. Todo eso, ¿no? Entonces decía, el 2% es la ejecución de cómo se invoca, de cómo se menciona, pero el 98% de intención, la forma, el principio divino es lo mismo. Entonces, claro, sí está esa conexión de que en esencia se puede decir que es lo mismo. Las expresiones son diferentes, claro, van a haber códigos diferentes. Y eso es lo lindo de cuando uno comienza a caminar su vida en armonía con las estrellas, con la naturaleza. O sea, ese principio nos une como humanidad también, ¿no? Nos une como raza humana. Y por eso es que también, naturalmente, el ser humano debe inclinarse a, no por necesariamente leer la carta astrológica de alguien, pero sí por conocerse a sí mismo. La curiosidad de ver el mapa. Claro, explorar su vida en cómo naturalmente es la vida, que el momento en el que nace, cómo las estrellas y los planetas estaban facilitando ciertos recursos para la vida de esta persona, ¿no? Que desde el punto de vista científico es completamente comprobable cómo estaban esas estrellas en ese momento histórico. Sí. Ahora tenemos unos software maravillosos. Correcto. Una maravilla. Una maravilla de software donde no hay equivocación alguna. No, y es Claro. lo bonito que precisamente como ahora hay este acceso a esos software, por lo menos desde el punto de vista arquitectónico, que estábamos hablando de la arqueología y arquitectónica, Claro. o sea, no hay espacio de duda. para la duda. No hay. Lo que sí me llama mucho la atención es esa conexión intuitiva que tiene esa persona que tiene la capacidad de ser astrólogo y poder transmitir el mensaje a esa persona que lo quiere recibir. Porque sí es verdad que nosotros las mujeres tenemos
16 veces más intuición que los hombres. 16 veces es un número que lo estás diciendo con... Ajá. Sin embargo, me doy cuenta que hasta que manejaba el conocimiento védico, son hombres. Entonces yo estaba pensando, ¿cómo te explicas tú eso? Ya. Siento que el manejo de ambas energías en ellos, tanto la femenina como la masculina, es lo que le permite a ellos hacer a lo mejor un análisis, Kalki, no tan técnico y no tan desde la mente, sino un análisis más de conexión energética. O sea, como a mí esa parte me parece súper importante que nos hables de eso. Mira, si estudiamos los textos antiguos, los Puranas, los diferentes Puranas, cada vez que se habla de un sabio, se habla de su esposa. La esposa comparte el mismo nivel de conciencia y sabiduría que el sabio. La energía masculina es la cara externa, la cara social. La energía femenina es la energía que se preserva, se cuida, es lo más sagrado, es lo más bello, por eso se cuida. Entonces, cada vez que se habla, entre comillas, de un sabio, que es el gran sabio yogi, siempre tuvo su complemento en sabiduría y en camino. Entonces, todos los rishis, que son los grandes sabios que dieron el conocimiento védico, todos los rishis tenían su compañera. Y todas sus compañeras compartían el mismo nivel de conciencia que los sabios llamados rishis. Las rishikas se llaman las esposas se llaman rishikas. Entonces, eso es algo que no se menciona porque no queda cómodo al diálogo de que tanto el hombre como la mujer tenían la misma accesibilidad. Se omiten en todas las religiones. Claro, Sí. entonces a nivel del diálogo institucional religioso no es cómodo posicionar a la mujer al mismo nivel que el hombre. Contemporáneamente hablando. Contemporánea, Porque... bueno, ya estamos hablando ya un par de, al menos unos 500, 1000 años más o menos atrás, ¿no? Antes de eso sí había por ejemplo, hay linajes netamente femeninos. Caral, de nuevo hablando de nuestra tierra, el continente americano, Caral la lideresa de Caral era una mujer, una sacerdotisa, reconfirmado. Ya hay incluso evidencia arqueológica de eso. Yo cuando fui todavía no estaba confirmado, pero por toda la simbología que vi alrededor, por toda la geografía que vi, dije, no, acá es una mujer la que lidera. Y ya después con los años salió así, confirmado que era una mujer. Entonces, tenían el debate que podía haber sido un hombre, una mujer o los dos, pero no, por la simbología que había en el lugar, lo que también conozco, he estudiado, dije, no, debe ser una mujer. Dije, seguramente va a encontrar una mujer y la encontraron, ¿no? Hace poco. Y sí. Entonces sí ha habido esta... Luego, hablando con una amiga, compartiendo con ella, me habló de que durante las diferentes eras, a veces el rol de la mujer es más público y el rol del hombre es más interno. Porque se complementaba. Claro, y en otras eras sí el rol del hombre es más público y el de la mujer es más interno, ¿no? En la era actual, en Kali Yuga, que lo conocemos así en el mundo del Vedanta, la cara externa pública va a ser la figura masculina, ¿no? Y lo podemos ver en la mayoría de las religiones, ¿no? Y la cara interna, o sea, el lado más interno, más secreto, resguardado, por así decirlo, es el aspecto femenino. Y es que el arquetipo de la mujer va de acuerdo también a los ciclos, a su ciclo de vida, pues, en qué momento está. Entonces... Absolutamente, sí. Sí, y eso, por ejemplo, está bellamente explicado en el tránsito de la luna. Correcto. El tránsito de la luna es la explicación más maravillosa que se pueda dar de la conducta de la mujer. Correcto. Entonces, quien entiende, mensaje para mis compadres, los hombres, ¿ya? Quiere entender a la mujer, entiende el ciclo de la luna. Entiende la luna nueva, cómo va creciendo, se vuelve hermosa, preciosa, se vuelve luna llena y después de nuevo se vuelve luna nueva de nuevo. Entonces, en ese ciclo uno entiende las diferentes modalidades, aspectos, expresiones que tiene el femenino. Y también de la mente. Obvio. Y esa es una de las diferencias entre esta astrología occidente y oriente, que una se basa en el calendario solar y la otra en el calendario lunar. No, o sea, la védica también considera el posicionamiento del sol, solo que la tradición tropical tiene mayor énfasis en la posición solar. Porque siempre de este lado del mundo es como, ¿cuál es tu signo? ¿Cuál es tu signo? Y es el sol. El sol, claro, correcto. Pero para nosotros, para este lado, es más importante la luna.
más que la luna, el nakshatra de la luna. Ok, ahí La vamos a estrella de otra la capa. luna. La Ahí estrella vamos de a la otra luna, capa. claro. Que es la luna en sí, ¿no? Pero ya después, con los que les he compartido, ¿no? En la certificación, es la estrella detrás de la luna, la estrella detrás del sol y la estrella que se asoma en el horizonte, ¿no? En el lado este, ¿no? O sea, ya cuando tienes esa fórmula, te das una idea muy clara del rol de vida de la persona, de sus regalos naturales, sus atributos, cómo puede expresar mejor su conexión con lo sagrado, con lo humano, entre esas tres, ¿no? Yo en algún momento también me salió esta analogía, y de repente se entiende, ¿no? Es como decir, no, pero si tú eres Leo, es como decir, tú eres norteamericano, es como muy general. El norteamericano de New York es diferente al norteamericano de Texas, es diferente al norteamericano de California, es diferente al norteamericano de Miami. Claro. Entonces, decir Leo es como ¡fua! Abrir un Demasiado abanico general. gigante. Sí. Claro. Pero si ya tú- irte a la nakshatra, Claro, si vas al nakshatra dices no es de Miami, pum, ya. Ahora si dices la estrella detrás del sol, la estrella detrás del ascendente, bueno, es del barrio de Miami Shores. Casa tal, número tal. Es más exacto, ¿no? Pero obviamente todo lo que ayude a crear este interés por el mapa del cielo, por entender la dinámica entre el ser humano y las estrellas, siempre tiene que ser bien recibido. Solo que siempre le voy a pedir a la gente, a mis amigos, como esta cuota de curiosidad de saber más, de no solamente quedarse con lo que le han dado. Eso es algo que me ha acompañado, me ha servido mucho, me ha ayudado también en mi vida a encontrar como tranquilidad y paz, estabilidad, pero siempre tener un poquito de hambre por algo más, por así decirlo. es bonito porque en lo particular pues es una astrología que siento que es muy profunda. Sí, claro, la es. Muy profunda, Es porque bastante entras en la psique de la persona, o sea, no es solamente la predicción del mes, ni mes a mes, ni día a día, ni qué le va a pasar dentro de 3 meses, sino es también descubrir el misterio de vidas pasadas, Claro. de karmas, de sus linajes, de ese axis que hay para encontrar tal vez el trauma de esa persona que viene a resolver Claro. esta vida. Entonces, es una astrología también mucho más psicológica. Sí, tiene muy bien desarrollado el aspecto psicológico. Ahora tú sabes, ¿no? Me conoces. Sí. La astrología a mí no me gusta utilizarlo como una ciencia absoluta. Para nada. Ahí entra el ingeniero. Claro, ahí está el ingeniero. Pero necesitaba mi data Sin duda. para poder Sí. sustentar ese argumento. Absolutamente. Entonces, hablando con uno de mis maestros años atrás, porque ¿dónde está el libre albedrío que Krishna menciona en el Bhagavad Gita? ¿No? Y dónde está también el aspecto de la máquina del tiempo que es el cosmos. Entonces, ¿cómo se armonizan esos dos? Entonces, una conclusión muy linda que me dio mi maestro, me dijo, Kalki, me dijo así Krishna mismo venga disfrazado de astrólogo y te lea tu carta, nunca va a ser más del 75%. Claro, porque el libre albedrío, Libre Sin albedrío. El libre albedrío mínimo es 25%. mínimo. Mínimo. Quien ya despierta su alta conciencia, ese 25 se vuelve 30, Sí, 40, sí. 50, 60, 80, 90. Entonces, por eso la astrología debe tomarse con esa consideración de que no es una conclusión absoluta de la vida, o fatalista, o fundamentalista, como se le quiera llamar. Es un mapa. Es un mapa, te da las coordenadas. Correcto. ¿Te favorece esa ruta? Sí. Perfecto. Tómala. ¿Te favorece esa ruta? No. Listo. Acá hay otra variante. Y aquí tienes unas herramientas, Ya y que aquí están las tienes los herramientas. remedios. Y Exacto. eso es lo bonito, que no condenas a la persona, Exacto. ¿no? Porque también hay mucho de sugestión. O sea, está la responsabilidad del astrólogo cuando estás comentando, diciéndole algo a esa persona. Condicionamiento. Totalmente. Completamente. Y eso es algo que, tú sabes, lo he compartido en la certificación también. Pero uno de mis maestros me dijo esto y me resonó y lo sigo viendo. Me dijo, Kalki, hay 2 personas en el mundo a las que el ser humano se sienta frente a él y va a influenciar su vida. Su vida,
¿Cuáles son estas dos personas? El doctor, el médico y el astrólogo. Entonces él decía, tengan mucha integridad, mucha sabiduría con lo que van a revelar. Entonces yo me recuerdo que ahí él nos pasó unos textos antiguos del el código de conducta, código de vida de un astrólogo, ¿no? Y luego nos dieron, ya después estudié historias vinculadas con Krishna, los Pándavas, y cómo 2 de los Pándavas eran astrólogos y toda una secuencia muy bonita, simbólica ahí. Pero sí, o sea, a los compañeros, colegas que estén en este camino, por favor, tengan esa conciencia de que esto es algo de mucha responsabilidad y muy sagrado. O sea, las palabras que utilicen van a marcar el destino de la persona que se acerque a la vida que esté frente a usted. Y no solamente de esa persona, sino de esa persona que tiene la responsabilidad de decir las cosas, porque existe la ley del karma. Obvio. Pero es interesante el poder de la palabra, porque Absolutamente. La palabra es la raíz de todo. Entonces imagínate... Como decimos con nuestros hermanos del linaje andino, la palabra que el ser humano tiene, manifestadora de universos y diferentes dimensiones, es el regalo más grande que el ser humano tiene. Y hasta podría considerarse que es la envidia de los dioses, es lo que los dioses envidian del ser humano. Entonces sí, nuestra palabra hay que utilizarla honrando ese calibre, esa vibración. ¿Y cómo hacemos si lo transportamos ahora al ChatGPT? El ChatGPT. Hubo alguna vez que leí que me pareció súper interesante que decía el ChatGPT puede lograr casi todo, pero no tiene la intuición para pronosticar o decir o diagnosticar o como le quieras decir algo. Te da los cálculos, te da todo, pero hay algo que se llama energía y conexión que no lo tiene ChatGPT y que viene además de nuestro querido amigo del Nodo Norte, que es Rahu. Claro. Estamos en una época completamente aire, completamente de saboteo, completamente de confusión. Bata. Exceso de bata, como Exceso se dice. de bata. Sí, o sea, mira, ChatGPT es una herramienta. Ahora, te voy a dar la respuesta metafísica. Ya, respuesta metafísica 1. ¿Por qué el diálogo del ser humano es diferente persona a persona que a través del teléfono? En la tradición del yoga y de lo que es el tantra se establece porque en la interacción humana hay 5 aires vitales que se intercambian. Los koshas. Claro, 5 aires vitales, 5 pranas que están interactuando. En una conversación telefónica puede llegar máximo a 2 o 3. Vamos a ser optimistas, 3, no los 5. Entonces, por eso es que nunca se siente igual estar frente a una persona que hablar, así sea por chat, en pantalla tridimensional. Claro, que en otra cosmovisión es que hay un intercambio energético. Correcto. En pocas palabras es vibración, resonancia. Ese tipo de dinámica no se habilita con una herramienta como ChatGPT. Claro. Pero tiene su uso, sí. Sí, claro. Bueno, porque no hay que perder de vista que tú como ingeniero de sistemas es una herramienta que acumula data. Sí. Y según la data que le estés nutriendo, él te va a dar una respuesta de acuerdo a la data que él está recibiendo. Correcto. Obviamente, mientras más expuesto esté a data, más acertadas serán sus respuestas, pero nada sustituye la resonancia, ¿no? Sí, la resonancia y al fin y al cabo esa chispa misteriosa, sagrada, divina, microatómica que sigue siendo un enigma. Me encanta eso, esa mística. Claro, que es la existencia del ser. Correcto. ¿No? Lo que en el Bhagavad Gita se menciona como el Jivatma, la Jiva, el alma espiritual, el ser sagrado, el ser divino que somos, esa chispa divina. Entonces, eso hasta el día de hoy sigue siendo un misterio para la ciencia. Sí. ¿No? Con esta arma no, ¿cómo se llama este complejo que está en Suiza, me parece, Switzerland?
donde han hecho explosión de dos moléculas. Sí, la máquina de Dios le correcto, llaman. la máquina de Dios. Que tiene este... El laboratorio. Claro, este laboratorio que underground. han impactado, ¿no? Las dos formas más pequeñas de lo que es el átomo para encontrar el origen de la vida, ¿no? Correcto. Y aún así todavía sigue siendo un enigma el origen de la vida. O sea, algo de validez tiene la observación de los rishis, de los sabios que están en los textos antiguos y en las otras tradiciones ancestrales también. O sea, tú sí piensas que ya ellos sabían lo que de este lado del mundo se está comenzando a descubrir y siguen investigando, como por ejemplo la mente. Sí, sí, claro. Que aquí hablan de consciente, subconsciente, pero allá ya la dividían en 4 partes. Sí, sí, sí. Entonces no, ya ellos tenían esa, ya ellos sabían. Sí. Yo una vez te hice una pregunta muy ingenua y Ninguna pregunta es ingenua. bueno, porque yo pregunto mucho, Bueno, porque eres curioso. porque soy curiosa y por eso estoy aquí. Eso es lo lindo, eso es lo lindo. Y siempre me llamaba la atención esas grandes construcciones, pirámides monumentales, centros energéticos. Cuando fuimos a India tuvimos la oportunidad de entrar a estos templos donde te dejan sin habla de la energía que puedes sentir. Claro, y contigo estuvimos en uno de los más antiguos de la India, en 2 de los más antiguos. Maravilloso, porque Claro. hasta chakras, todo está construido con un propósito. Todo. Y es que existió otra inteligencia. O sea, mucha gente dice, esos fueron los extraterrestres. Ay, tú siempre con la sonrisa, ¿verdad? Y tú, pero cuéntame. Bueno, es que para comenzar, si estamos hablando de un origen divino, se podría decir que el ser humano, o sea, es el vehículo de esta fuerza divina. O sea, nuestro origen no es netamente material, nuestro origen es espiritual. Es una chispa de todo eso. Claro, ahora utilizamos este vehículo llamado cuerpo humano para tener esta experiencia, sí, pero obviamente en esencia, si nos consideramos esencia espiritual pura, este no es nuestro medio ambiente, por así decirlo, pues estamos acá pasándole un ratito bueno, nada más, ¿no? Claro, estamos de paso. Estamos de pasadita nomás, ¿no? Pasa que para entrar en esas aguas profundas vamos a tener que invitar a Una Calqui segunda parte. Sí, sí, Lore, sí. Y bueno, en corto, considerándonos seres divinos, pues estamos en tierra no original, pues estamos en tierra alienígena. Nosotros somos los aliens. Por eso es que muchos de los códigos ancestrales también de América hablan de que los terrícolas originales son las montañas. Entonces, el ser humano es como el visitante que vino de otros lados, por así decirlo. Y hay un estudio, eso sí se lo dejo de tarea a los amigos en la casa, no quiero citar el dato inexacto, pero era alrededor de 5 y 9, o 50 billones y 90 billones, pero hicieron un estudio hace poco de trazabilidad del código genético del ADN de la Tierra y el código genético del ser humano. Y curiosamente, el código genético del humano es más antiguo que el de la Tierra. ¿Cómo se explica eso? Como la pregunta que te hice. Claro. El gran misterio de la vida. Que no es tan misterio tampoco. Seguiremos investigando. Calqui, ha querida. sido un placer enorme. Lore, muchísimas gracias. Que se repita, de verdad. Muchas gracias. Honrado de poder compartir con ustedes esta palabra, este tiempo y me sentí Gracias muy por tu cómodo. generosidad de compartir tu experiencia, tu información valiosa. Nos quedamos con ganas de escuchar más. Sí. Es más que mi generosidad, yo lo siento también como, es un rezo a mis maestros. Ellos han sido muy generosos conmigo, me han entregado tanto. Y por muchos años dije, no, esto no quiero dar, es para mí nomás.
uno me decía enseña y el otro enseña y el otro enseña y la versión de Kalki antiguo, no, yo no quiero salir a la imagen pública, me quiero mantener así nomás tras bambalinas, estoy bien cómodo así. Yo sé de lo que estás hablando. Claro. Pero hemos hecho el trabajo de que salga un poco más a la luz. Esta bella dama y otras amistades muy queridas me han entusiasmado y me siguen entusiasmando y eso lo agradezco mucho y en realidad es un rezo. Cada vez que me permiten compartir esto, yo en mi corazón traigo la memoria y la palabra de mis guías, de mis maestros y trato de utilizar la mejor expresión contemporánea para que resuene con las personas. Correcto. Eso es lo que trato de hacer. Lo haces muy bien. Realmente, pues, para nosotras la misión de este podcast es sacar información a la luz. O sea, es como ese juego que está entre la luz y la oscuridad. Claro. Es como que salga a la luz, porque también hay mucha oscuridad. Entonces, es importante que las personas se nutran de este conocimiento genuino, de personas que tienen responsabilidad ante lo que dicen, y eso es parte de lo que estamos haciendo aquí en Me Salió del Alma. Así que, amigo, maestro, nos vemos en la segunda parte de la certificación. Nos vemos en la segunda parte de la certificación. Gracias por lo que has entregado y por lo que nos seguirás entregando, y gracias por esa ligereza también que tienes, ¿no? De ser un maestro que maneja mucho conocimiento, pero que en el tema estricto, pues, permites el cóndor del águila de tus ancestros de Perú, que también se filtre entre, ¿no?, lo rígido a veces que pueden ser las cosas. Tuve mi etapa rígida, la viví, la experimenté. Les recomiendo un poquito que la tengan en cada persona, pero la vida humana es muy linda y hay que vivirla en gozo, hay que vivirla en comunión con la naturaleza, con las estrellas, y así la vida se hace más gozosa, más fácil. Eso es el regalo también de todos nuestros linajes, en América, en la India, en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, sí, poder abrir esos caminos honrado y gratitud de mi corazón a ti, Lore, a ti, Michelle, que siga creciendo este programa, este espacio. Tiene un propósito muy noble y felicitaciones. Gracias, que así sea. Gracias, gracias, gracias. Gracias, querida. Hariom y Namaste. Namaste, Hariom Tat Sat. Y si quieren saber y seguir conociendo a personas con sabiduría, con historias de superación, inspiración, historias reales para aprender, para conocer, para indagar, para cuestionarse más, pero vivir en liviandad, recuerden sintonizar Me Salió del Alma. Ahí se pueden suscribir y los esperamos pronto en un próximo episodio. Chao, chao. Adiós. Gracias por compartir este espacio. Esperamos que hayas disfrutado tanto de este episodio como nosotras al crearlo para ti. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Me Salió del Alma, donde seguiremos compartiendo espacios de conciencia, inspiración y transformación.